una feliz una bienvenida a todos y qué bueno que estamos en esta noche. Como dijo Beatriz, vamos a estar platicando sobre un tema muy de actualidad que viene siendo, pues por la época de invierno que estamos empezando a tener. Ahorita estamos en otoño, ya un poco empieza, a finales de este mes empieza el invierno, pero la realidad es que los fríos ya han empezado, los cambios de temperatura han empezado, y en los cambios de temperatura viene precisamente la parte importante de cómo nuestro organismo acepta ese cambio, cómo se adapta a ese cambio, y obviamente no siempre estamos preparados para ello y surgen las complicaciones de alguna infección pulmonar o respiratoria, vienen algunas disfunciones, o bien si ya traíamos algo atrás, pues entonces en estos días es cuando más se nos refleja en cuanto a nuestra salud. Pues bien, vamos a entrar ya en materia y la relación que estamos teniendo es básicamente cómo actúa lo que es el cannabis medicinal, en este caso específicamente el CBD, con respecto a todos los padecimientos o disfunciones pulmonares. Pero para ello vamos a entrar en materia, vamos a iniciar a definir precisamente qué es una disfunción pulmonar. Y la disfunción pulmonar es la dificultad para respirar normalmente, para llevar el oxígeno a nuestros pulmones y eliminar el CO2 producido. Se entiende, se piensa y además se ha encontrado que es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Ahora bien, todos pensamos que el respirar tenemos problemas al respirar y ya es un problema que se nos va generando porque no llevamos oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestra sangre. Pero también viene al momento de no poder respirar o tenemos dificultad para ello, viene problemas de que no podemos extraer como debe ser todo el gas, el CO2 que producimos. Entonces vienen las dos cosas. Una es no tener suficiente oxígeno y otro es conservar el dióxido de carbono dentro de nuestro organismo. Obviamente eso nos va produciendo pues cierto problema de envenenamiento tanto en nuestra sangre como en nuestro organismo. Entonces son las dos cosas que tenemos que eliminar al momento de que tenemos una disfunción pulmonar. Aquí expuse algunas de las enfermedades más comunes, llené mucho la gráfica porque traté de aquí mismo explicar la gravedad de los problemas que se representan. Por ejemplo, tenemos una de las enfermedades más comunes, aquí tomé 16, no son todas, hay muchas más, pero estas son las más notorias, como el neumotórax, que es cuando se contrae el tórax, hay una situación de un problema en la pleura, entra el aire, aquí está en la pleura, entra el aire, va a comprimir a uno de los pulmones y entonces cuando viene la compresión del pulmón y no podemos respirar bien. Es un problema precisamente de una rotura de la pleura. En el caso de COVID, ya sabemos tan difícil que es esta enfermedad que hemos padecido durante ya casi 3 años, que ya aparentemente está dominada, sin embargo, todavía hay noticias recientes donde se tiene ya pues una nueva brote de COVID, de otra cepa, de otra forma, de algún cambio que ha tenido, pero sin embargo hay que prepararnos para ello, no hay que bajar la guardia. Y aquí se demostró perfectamente cómo el CBD ayuda en ese aspecto de las tormentas de citoquinas, que vamos a hablar más adelante. Las gripas que siempre se dan, pues una situación, cambios de temperatura, infecciones que hay en el medio ambiente, a veces son ligeras, a veces acostumbrados a ellas. La EPOC, que viene siendo una de las enfermedades más graves a nivel pulmonar, que viene siendo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde es producida, o sea, es el resultado inicialmente de un enfisema pulmonar, es decir, el colapso de los alvéolos, que son los que transforman el oxígeno, que llevan ese oxígeno que tomamos en el aire y lo transmiten a la sangre. Entonces, ese tipo de alvéolos va siendo afectado, se va contrayendo, se va haciendo un momento en que va perdiendo su elasticidad del pulmón y llega un momento en que pues, deja de funcionar. Y eso provoca, en el camino, se provoca la bronquitis, que siempre van hermanadas una con la otra, la bronquitis con el enfisema y a veces con el asma para producir la EPOC. Y la EPOC viene siendo pues ya prácticamente el no poder respirar por la cantidad de agua que tenemos, por el colapso que está teniendo nuestros pulmones. Y aparte de eso, viene siendo la generación de un moco, una mucosidad que se tiene que también obstruye las vías respiratorias. Entonces, si se dan cuenta, esta enfermedad es incurable. Sin embargo, puede ser tratable para tener una sintomatología más controlada. Tenemos también la fibrosis pulmonar, que no es otra cosa que la formación de células de fibra, ¿verdad? Que van formando una fibra y va perdiendo la elasticidad del pulmón. Esto es aquí, podemos ver el pulmón en el cuadro superior derecho,
cómo se siente totalmente amarrado para no poder expandirse. Y esto es precisamente lo que provoca la dificultad al respirar. La sarcoidosis viene siendo células inflamativas que se forman en determinada parte de nuestros pulmones y también generan problemas al respirar. El cáncer no sería, ya conocemos todo lo que es el cáncer, la proliferación desmedida de las células cancerosas, afectando a las células sanas, generando tumores. La hipertensión pulmonar, que viene siendo obviamente la hipertensión en todas las venas y conductos o vasos sanguíneos que se tienen en nuestro pulmón. El edema pulmonar, que no es otra cosa que una formación de agua en nuestro pulmón, que normalmente es producido cuando se tiene también un problema cardíaco, que viene siendo uno con otro. Cuando se tiene un problema cardíaco fuerte, viene precisamente el edema pulmonar. El émbolo pulmonar, que viene siendo ya una situación de una coágulo que podamos tener alguna arteria de nuestros pulmones. La apnea del sueño, que es pues viene siendo un problema no necesariamente del aparato respiratorio, pero es un problema de la neurotransmisión o de nuestro cerebro, de tal manera que no ordena a que hace que nuestros nervios en la parte de la faringe, de donde estamos respirando, se obstruyan, entonces dificulten la respiración. Por eso es precisamente que provoca una falta de respiración. La neumonía, la infección que es de producción de agua en nuestros pulmones, que se da por una infección fuerte, no controlada, y eso ha sido causa de muchas muertes en la actualidad, y de hecho ha sido la causa de que el COVID precisamente haya tenido tantas muertes, porque genera la neumonía. Y la tuberculosis, que es a través de la bacteria, es una enfermedad bacterial que pues bien, también hace que se tenga problemas en los pulmones. Todo esto que estamos hablando son situaciones que normalmente se están viviendo, o sea que estamos totalmente inmersos en ello y tenemos que tener cuidado, porque todas ellas van a generar un cuadro muy depresivo, pues vamos, depresivo, por así decirlo, de nuestra vida, una calidad de vida muy mala. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, podemos hablar de cuáles son las causas probables. ¿Qué puede ser lo que origina este tipo de problemas? Estuve buscando todas las alternativas que se tienen o que se ha escrito y he encontrado este tipo de factores. Primero, el fumar. El hecho de fumar, ya sea en activo o en pasivo, estamos hablando del pasivo de la persona que está cerca del fumador, puede tener precisamente puede dar origen a problemas pulmonares. Los gases tóxicos que hay en nuestro medio ambiente o en el lugar donde trabajamos o donde vivimos, y especialmente aquellos que tienen silicio y cadmio, que son precisamente los que van a atacar más a las vías pulmonares, independientemente de que la contaminación ambiental tiene una gran cantidad de cancerígenos, cuerpos que hacen que nuestros pulmones dejen de funcionar bien. E incluso es una contaminación sumamente ácida, lo cual nos afecta mucho. Las infecciones que se dan precisamente por el medio ambiente que estamos, porque estamos en la etapa en que ya empiezan las bacterias que son de esta época, que las que van a generar problemas respiratorios, empiezan a propagarse. La deficiencia de alimentación viene siendo muy importante este término, porque el hecho de que no estemos bien alimentados, eso nos hace que nuestro sistema inmune esté más débil. Y al no tener un sistema inmune preparado, cualquier enfermedad nos puede llegar y afectar. Ahora bien, una vez que entre una enfermedad, vamos a pasar una gripa, o catarro, un resfrío que nos llega, pero no lo cuidamos. Eso se va a ir complicando hasta puede llegar a grados extremos de una neumonía, o de llegar a otro extremo más de otra enfermedad más fuerte. Entonces, por eso es muy importante de que desde un principio, cuando sintamos tengamos algún padecimiento donde pensamos que ya vamos a tener una gripe, que vamos a tener un problema, o vacunarse, o prevenirlo, ¿verdad? O vacunarse, o alimentarse bien, tomar mucha vitamina C, y aparte recomendaríamos el tratamiento preventivo con CBD. Pero bien, seguimos. También otra causa probable es la genética. Hay personas que tienen ya un cierto ADN afectado, algún gen que por ahí te está dando guerra, que nos permite tener este tipo de padecimientos, y se ha dado el caso que así sucede. Ahora también la deficiencia de la proteína alfa 1, que esta proteína es la que cuando hay deficiencia se encontró precisamente en estudios recientes del COVID, que el COVID entraba cuando había deficiencia de esta proteína. Esta alfa 1 es la que produce o la que activa también a
a las citoquinas, y que las que son precisamente las que van a producir la inflamación. Pero entonces esta proteína, al momento de que se genera, hace que se controle la producción de las citoquinas. Y eso es lo que hace el CBD, ayuda a ese control, pero lo veremos más adelante. También, como dije hace rato, hay una deficiencia del sistema inmune a través de llevar a cabo alguna contaminación, una infección o una mala alimentación. Y por último, la indisciplina de vida. Si somos una persona que no nos cuidamos, que estamos desabrigados a veces, que tomamos cosas muy frías cuando no debemos de tener, hacer eso, que visitamos gente que está ya con cierta contaminación o cierta enfermedad y no tenemos el cuidado de prever, el resultado viene siendo eso, ¿no? O sea, o bien que comemos demasiado cosas que no nos van a nutrir en lugar de ayudarnos, nos van a perjudicar. Entonces, todo eso es una indisciplina de vida. Lo mismo también, esa indisciplina de vida viene en la forma de llevar a cabo nuestras actividades. Es decir, tenemos mucha tensión, no descansamos bien, no hacemos ejercicio, pues es obvio que no estamos dándole a nuestro cuerpo el trato adecuado para poder tener resistencia ante una enfermedad. ¿Qué síntomas más comunes existen en esto? Bueno, de hecho, cada dolencia o enfermedad que hemos tratado anteriormente, que mencioné, puede tener 4, 5, o 6 o 7 de estos síntomas. Puede ser que una tenga 2 síntomas, en fin, pero en realidad son los síntomas genéricos que se representan en un problema de disfunción pulmonar. Viene siendo una falta de aliento, o sea, no poder respirar, una disnea, y sabiendo que tenemos que respirar 25,000 veces al día promedio, pues con la disnea podemos tener esa respiración, pero respiraciones que no van a llenar el pulmón, que no van a tener oportunidad de absorber suficiente oxígeno, y eso precisamente provoca esa falta de aliento y por lo tanto la fatiga que se nota en ese tipo de dolencias. Siempre hay un cansancio, hay una tos persistente, a veces con esputo, o sea, con flema, a veces seca, pero existe esa tos, precisamente porque el pulmón trata de respirar y precisamente provoca esa tos para poder poder respirar. El moco que se forma, esa mucosidad, es producto precisamente o de la infección o de la misma formación que estamos teniendo con la inflamación. Entonces ese moco empieza a afectarnos. El moco en sí es sano, es parte de los elementos defensivos que tiene nuestro organismo. Ese moco que se produce en nuestras fosas nasales es sano para detener gérmenes. El moco que se produce en nuestros pulmones es sano precisamente para dar fluidez al aire. Pero cuando es el exceso, cuando se produce por esas infecciones, por esa inflamación, es tanto que logra provocar la obstrucción de las vías respiratorias. Por eso es muy importante que controlemos esa mucosidad. La congestión pulmonar se da precisamente por ese hecho, inflamación. Y luego aparte vamos a tener la mucosidad, vamos a tener una congestión. Y obviamente todo esto nos va a producir el dolor tan fuerte que se nos produce en el pecho, las silbancias que siempre tenemos, sobre todo cuando tenemos problemas de esas funciones o en el mismo asma, ahí tenemos esas silbancias que siempre se dan. La inflamación que mencioné hace un momento es inflamación que reina en todo nuestro aparato respiratorio, precisamente por todo el comportamiento de nuestro sistema inmune. Recordemos que la inflamación es una forma de que nuestro sistema inmune actúa en forma primaria, es decir, primero inflama para generar vasos sanguíneos, para de esa manera llegue la parte de los glóbulos rojos, blancos, perdón, a poder llevar a cabo el ataque a los patógenos, a la infección. Pero también inflama precisamente como un método defensivo para, digamos, cuando quebramos una pierna o algo, pues se inflama precisamente para evitar el movimiento y protegerlo. Pero la inflamación en exceso es lo que produce el mal. Esa inflamación constante, permanente, crónica, va produciendo la enfermedad que estamos viviendo, la obstrucción pulmonar. Entonces es donde entra precisamente todo el medicamento para controlar esa inflamación. Y por consecuencia, toda esta sintomatología nos va a dar, pues no tenemos hambre, hay una pérdida de peso y todo esto nos provoca ansiedad y depresión y por consecuencia insomnio. Y si se dan cuenta, el cuadro es que no estamos nosotros por ningún momento reforzando nuestras defensas porque no comemos, porque no descansamos, porque tenemos ansiedad, estamos con un desequilibrio hormonal tremendo. Entonces, nuestro cuerpo está inerme, está expuesto totalmente al problema de pulmonar que estamos padeciendo. Ahora bien, ¿qué tratamientos hay?
pues podemos hablar de terapias, como puede ser la oxigenoterapia, que es muy común en el hospital, la tenemos. También se generan los ejercicios, que es importante hacerlos precisamente para generar mayor capacidad torácica. La alimentación, como dije hace un momento, totalmente centrada en la que nuestro cuerpo, nuestro organismo requiera, no la que nos guste o la que nos apetece. Debe ser la necesaria, la adecuada. Y las actividades, ahí es donde vienen esas terapias de ejercicios, las terapias de conductuales, o sea, son terapias de incluso tipo psicológico que nos ayudan precisamente a poder sobrellevar este tipo de problemas. Normalmente pensamos que un problema, una disfunción pulmonar, pues es por la época de invierno y se nos quita y se acabó el problema, un mes, 2, 3 meses se acabó el problema. Pues no es así. Hay problemas muy serios como en el caso de la EPOC, que dura toda la vida y es prácticamente mortal, o sea, nunca jamás se va a quitar, y limita a la persona de tal manera que casi puede decir que la incapacita. Entonces es muy importante el cuidar cada uno de estos detalles que estamos ahorita mencionando para prever que no vayan a estar en nuestro organismo. Los medicamentos que normalmente se utilizan son los broncodilatadores, que los esteroides inhalables, los inhalables combinados, que hay una situación de combinación, los inhibidores de la fosfodiesterasa y la tefilina, que son los que se utilizan mucho en la situación de, pues, cuando hay alguna obstrucción o alguna situación de que no podamos respirar bien, se utilizan ese tipo de medicamentos. Y también los antibióticos, como es obvio, precisamente para cuando tenemos esa infección bacteriana. Pero al mismo tiempo también te podemos considerar la cirugía, que hay ocasiones que se da, por ejemplo, un enfisema, pues a veces es necesario extraer ese pulmón o la parte del mismo, o extraer alguna bolsa que tengamos de líquido en nuestro pulmón, en fin. Es una forma de cirugía, puede ser incluso un trasplante. Últimamente, en los últimos años ya se tiene ya como una colateral de alivio, de ayuda a este problema, el trasplante de pulmón, la huyectomía o la inhalación también. Entonces, todo esto que estamos hablando son elementos que nuestro cuerpo médico ha descubierto, ha encontrado y que nos ayuda mucho a conllevar ese tipo de problemas que viene siendo la disfunción pulmonar. Obviamente aquí entra ya de lleno lo que puede hacer el CBD, porque el CBD va a actuar en la función de estos medicamentos, precisamente va a actuar no digo que los va a suplir, no, pero va a ayudar a que cada una de las actividades que tiene o acciones que tiene cada uno de estos medicamentos, va a hacer el CBD, va a actuar también para poder hacer que se tenga un mejor desempeño de esos medicamentos, o bien que el CBD mismo también ayude a que no tan solo ataque el problema, sino que todos los colaterales. Por ejemplo, un problema, pues la inflamación, que es, ahorita lo vamos a hacer más adelante, o el dolor, pero también el CBD ayuda a evitar la ansiedad o la depresión. Entonces, estamos viendo ya cómo el CBD ayuda en las dos formas, ¿verdad? O sea, va a actuar en forma distinta porque va a tener muchos efectos multiterapéuticos. Ahora, el CBD va a actuar en forma de protección hacia el pulmón, pero como menciono desde un principio, el CBD o cannabidiol va a hacer que nuestro organismo reciba el CBD, pero a través del sistema endocannabinoide, pero lo que va a hacer es que va a tratar de ayudar y de controlar la sintomatología. No viene a hacer que el CBD cure, o sea, elimine el problema, no lo va a hacer. Lo que va a hacer el CBD va a ayudar en la sintomatología. Que esto quede muy claro, va a ser un coadyuvante junto con la medicina alópata o cualquier otro tipo de tratamiento que se lleve. Y todo parte del sistema endocannabinoide, que ya hemos hablado mucho en cada plática, lo mencionamos, porque realmente es la entrada de cómo entra el CBD a nuestro organismo. Entra a través del sistema endocannabinoide, que es un sistema, es el 12º sistema, descubierto hace 32 años por el doctor Michula, y que se encontró que es el que ayuda en la coordinación de los demás sistemas de nuestro organismo, o sea, es como el orquestador de los demás sistemas del organismo. Y el sistema endocannabinoide lo tienen todos los animales vertebrados. Entonces, se da entonces la idea de que no es tan solo privativo el ser humano, también los animales los tienen, precisamente por eso hay CBD aplicado en la rama veterinaria. El CBD entra al sistema endocannabinoide, donde el sistema endocannabinoide está constituido específicamente por receptores, y por esos receptores van a generar, van a hacer que se active, van a ser activados por los endocannabinoides.
Aquí los endocannabinoides vienen siendo la anandamida, el 2-AG, el 2-AGE, que son hormonas que nosotros mismos prácticamente elaboramos, o sea, sintetizamos. Y por su similar constitución con los fitocannabinoides como el CBD o el THC, se les dio el nombre de endocannabinoides, o sea, como nuestros. Endo es nuestro, es parte nuestra. Sin embargo, tiene esa similitud, hace que funcionen en nuestro organismo, lo funcionen perfectamente uno u otro. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Quiero hacer notar algo muy importante. Los receptores que hay del sistema endocannabinoide los hay en todo nuestro organismo. Y los receptores son CB1 y CB2. Aquí puse nada más CB1, pero es CB1 y CB2. Pues bien, estos receptores se encuentran en la totalidad de nuestro organismo. Entonces, si hablamos del sistema endocannabinoide, no se encuentra en un solo lugar o en un órgano, no. Se encuentra en todas las células de nuestro organismo. Por eso, cuando entra el CBD a nuestro organismo, actúa en todo nuestro organismo. Por eso es politerapéutico, es pleiotrópico. Entonces, esa función no la tienen otro tipo de productos o otras plantas u otros componentes naturales. Y lo más importante que para el tema de hoy es que la gran cantidad de receptores CB1 se encuentran en el cerebro, pero también se encuentran en el pulmón. Y hay más cantidad de CB1 en el pulmón que CB2. ¿Por qué razón hago esto? Porque los receptores CB1 son los que van a ser recibidos precisamente, que van a poder ser activados precisamente por el CBD full espectro. Y los CB2 también, pero si nada más tomásemos el CBD solo, no podrían activar a los CB1 y por lo tanto no habría manera de que tuviésemos una mejoría al momento de tomar el CBD aislado en nuestro organismo. Hago esta aclaración precisamente por lo siguiente, porque el CBD al momento de entrar, va a entrar el CBD full spectrum, o sea, con todo el espectro, va a entrar con CBD, con CBC, con CBG, CBN, son micromeno, cannabigerol, que son de la familia del CBD, del cannabidiol. Y entonces esto hace que tengan efectos terapéuticos también muy distintos, pero que van a hacer que tengamos una mejoría en todo nuestro organismo. Van a entrar también terpenos cannabinoides, van a entrar flavonoides, que los terpenos son los que las partes del aroma de la planta, y los flavonoides son los colores de la planta, pero todas las plantas lo tienen. En este caso van a entrar los que pertenecen a la rama de la cannabis. Y aparte va a entrar el THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es la parte psicotrópica, por así decirlo, pero va a entrar con menos del 0.3%, o sea, una parte muy pequeña. Y hago una aclaración por lo siguiente, porque si fuese el CBD solo no va a activar a ningún receptor, no va a activar a los receptores CB1 y CB2, en tanto que si entra con ese 0.3% de THC, no va a haber ningún efecto psicotrópico y sin embargo va a ser la llave maestra para abrir todo el sistema endocannabinoide. Por eso lo importante es de utilizar el full espectro. Aquí entran 45 sustancias que cada una tiene un efecto terapéutico distinto. Y aquí puse esta situación de cómo va trabajar la neurona, entra la señal. Aquí le llaman una señalización de retrógrada porque primero entra la señalización a la neurona postsináptica. Esta aquí despliega los endocannabinoides, estos activan a los receptores CB1, que son esos ganchitos, y luego estos van a activar a todos los neurotransmisores para que ya se dé la comunicación directa a donde va a ir el problema o donde va a hacer la señalización para llevar a cabo un equilibrio en este caso de la inflamación o del dolor. Pero esto es una forma de expresar cómo se comunica esa orden a través de las neuronas. Ahora bien, tomando en cuenta también todo esto que les mencioné hace un momento, estos son el CBD full spectrum, son 7 fitocannabinoides de la familia del CBD, son 3 fitocannabinoides del THC, que son con menos del 0.3%, viene 21 flavonoides y 11 terpenos. Todo esto va a entrar a las diferentes áreas de nuestro organismo donde hay receptores CB1 y CB2, que es todo nuestro organismo, y va a hacer los múltiples efectos terapéuticos. Entonces, no tan solo va a evitar la inflamación, el dolor, puede ser que si tengamos un problema de glucosa va a tratar de ayudar en controlar la glucosa. Si hay un problema de fibromialgia, va a tener manera de ayudarlo, de relajar el músculo, en fin, va a todo nuestro organismo. Donde hay un déficit, donde hay un desequilibrio,
ahí va a extraer el CBD full espectro. ¿Por qué razón? Porque el sistema endocannabinoide, su principal objetivo es llevarnos a la homeostasis, al equilibrio. Entonces esto hace precisamente que el CBD entre a todo nuestro organismo. Ahora bien, tomando en cuenta todo esto, y quiero explicar un poco más ampliamente lo que viene siendo cómo se va a presentar el CBD. Si hablamos de un CBD aislado, ese que únicamente es CBD, ¿qué va a suceder? Pues su campo de acción es más reducido. Obviamente va a tener efectos terapéuticos muy importantes, pero son reducidos. En la medida que hablamos de un CBD amplio espectro, ya un círculo amarillo, entonces el amplio espectro va a tener CBD con toda la familia del CBG, terpenos y flavonoides, pero no va a tener THC. Aquí no tiene THC, por lo tanto, su radio de acción es más grande que el aislado, pero menor que el espectro completo. Porque si tenemos el espectro completo, que ya contiene el THC, este va a tener acción en todo el sistema endocannabinoide. Esto es muy importante para que consideremos en ese tipo de problemas, sobre todo pulmonares, que siempre utilicemos el CBD full spectrum, que es el más adecuado. Ahora, ¿qué síntomas tenemos? O sea, vamos a hablar de síntomas como contra efectos terapéuticos del CBD. Es muy importante este cuadro. Podría ser muy extensivo, pero voy a tratar de sintetizarlo lo más posible. Normalmente lo que se refleja en un problema pulmonar viene siendo una inflamación. Esa inflamación va a generar obviamente la mucosidad, va a generar el dolor, va a generar la dificultad para respirar, la falta de aliento, la tos, en fin. Estos cuadros, estos 6 elementos que vemos aquí, 7, perdón, son los que van a tener generados precisamente por la inflamación. Entonces, ¿qué sucede? El efecto del CBD es antiinflamatorio. ¿Por qué razones antiinflamatorias? Ahorita vamos adelante con qué es, pero lo importante de esto es que tiene esa característica, es un poderoso antiinflamatorio. La Organización Mundial de la Salud en el octubre del 2018 autorizó el uso del CBD en todas las competencias mundiales a nivel deportivo. ¿Por qué razón? Porque es un poderoso antiinflamatorio y analgésico. Entonces se dan cuenta en la magnitud del efecto que tiene el CBD. Entonces, por eso es muy importante señalar esta característica. Aparte es mucolítico, o sea, va a controlar la generación del moco para que no quiere decir que, como les dije, el moco es necesario, pero no en exceso. Entonces, el CBD ayuda a ese control. Es broncodilatador porque va a permitir que se respire mejor. Eso es, sobre todo en problemas de asmáticos, es sumamente importante. Pero ahora también lo hemos visto con el COVID y sobre todo con la neumonía. Es expectorante porque provoca precisamente esa tos para que se genere la salida de todo lo que viene siendo el moco o la flema que se genera. Es antiespasmódico, es analgésico, como ya mencioné ante el dolor, es ansiolítico, pues como ya mencioné, porque genera el CBD tiene la característica de que activa 4 hormonas fundamentales que son la serotonina, la anandamida, la dopamina y la oxitocina. Y también las endorfinas, que son las que generan el bloqueo del dolor. Pero entonces, en este sentido, al generar estas hormonas, son las hormonas que nos dan tranquilidad, que nos dan paz, que nos dan felicidad, ánimo, vemos las cosas positivas, que nos dan placer, que nos dan relajamiento. Entonces, todas esas hormonas, al momento que son generadas por el CBD, pues va a hacer su acción para eliminar la ansiedad o la depresión. Y al momento en que elimina la ansiedad y la depresión, que la controla, vamos a tener sueño, o sea, se va a eliminar el insomnio. Y al poder dormir, vamos a poder hacer reparación en nuestro organismo. Nuestro organismo va a tener oportunidad de darse mantenimiento. Y es donde viene precisamente la ayuda colateral que da el CBD. No necesariamente directamente a los pulmones, ya la está dando, pero aparte en la situación de que todo el complemento que tiene nuestro organismo, como el descansar, el de comer, el de no estar ansioso, lo va a hacer para que tengamos una mejor respuesta hacia el efecto que tenemos con la enfermedad, poder controlarla mejor. Además, como es antiemético, o sea, evita precisamente el hecho de que vomitemos, o sea, tiene el control precisamente para evitar que se genere la náusea y el vómito. Es neurogénico porque nos va a generar nuevas células donde se han dañado. Eso es muy importante, porque entonces las secuelas que vamos a tener de estas enfermedades, si seguimos tomando el CBD, van a repararse más rápido, vamos a tener una salida más rápida de un problema pulmonar. Es antibacteriano porque precisamente en caso, digamos, de una tuberculosis, de la misma neumonía, ayuda en el combate de la infección.
y mejora los niveles de oxígeno. Esto es muy importante, mejora los niveles de oxígeno. Entonces, como se dan cuenta, el cuadro de este tipo comparativo hace que el CBD no quiere decir que va a curar, pero va a ayudar en la sintomatología para que rápidamente salgamos del problema o bien tengamos una mejor calidad de vida. Eso es sumamente importante, contemplar una mejor calidad de vida. Ahora, ¿por qué? Hace rato les menciona que más adelante iba a explicar el por qué. ¿Por qué es antiinflamatorio? Porque activa la apelina, que viene a ser una proteína que va precisamente incluso activa el ácido nítrico, que va a ser para más oxigenación en nuestro organismo, y va a controlar las citoquinas, que va a ser las que, las citoquinas son las inmediatamente que va a generar la inflamación. Decían en el COVID la tormenta de citoquinas. Precisamente el CBD ayuda a que no existe esa tormenta, se controle la tormenta. No quiere decir que las elimine, no, las controla para que la persona pueda tener una, pues que se pueda respirar, pueda recuperarse, y actúa como un inmunosupresor de los macrófagos. Ahorita mencioné la Organización Mundial de la Salud, precisamente por esa razón la Organización Mundial de la Salud está apoyando el uso del CBD en todos los ámbitos deportivos. Es analgésico, porque bloquea la transmisión del dolor en la médula espinal y en el cerebro, libera las endorfinas, que es muy importante para ese bloqueo, y activa la anandamida. La anandamida es un endocannabinoide que básicamente su función es precisamente ayudar a controlar el dolor. Entonces, aparte de controlar la cuestión de procreación y activa todas las hormonas, o sea, tiene muchas funciones la anandamida, pero en este específico, en este caso, nos ayuda mucho precisamente para poder controlar lo que es el dolor. Aquí tengo referencias, aquí en la parte de abajo pongo las referencias de PubMed, de la revista médica a nivel mundial, la más importante, donde se tiene el número, donde está la investigación que apoya lo que estoy mencionando. No es una sola, hay muchas, pero no puedo poner todo el listado, pero puse uno de los más importantes. En el caso de ansiolítico, antidepresivo y relajante, ¿por qué? Pues ya mencioné hace un momento, porque va a activar a la serotonina, a la dopamina, a la oxitocina, a las endorfinas y la anandamida. Y en el caso de la oxitocina es muy importante porque le llaman la hormona del amor, porque se genera, pues, genera ternura, genera esa situación de afecto, de amor entre esposos, entre hijos, en fin, se genera esa hormona, la oxitocina. Y entonces, eso hace que el CBD, al momento que activa la oxitocina, la persona va a ver de otra forma su curación, va a tener ganas de curarse, va a tener ese deseo de superarse, cosa que muchas personas cuando vemos que están tan mal, ya no quieren, ya se abandonan, y no es así. Esto, el CBD ayuda a tener esa actitud de reto y de seguir adelante. Es neuroprotector, protege la funcionalidad neuronal y evita la muerte celular y la isquemia. Estamos hablando aquí ya con la información que tiene de PubMed, ahí está el cuadro, la clave al cual se refiere. Es neurogénico, en el hipocampo se encuentran grandes cantidades de receptor CB1, los cuales son activados por el CBD full spectrum, generando nuevas neuronas, precisamente por el neurogénico. Pero hay que tomar en cuenta esto, siempre en dosis bajas. En dosis altas no se dé el caso, debe ser dosis bajas para que se genere ese efecto neurogénico. Y el equilibrio hormonal, el CBD actúa precisamente en el equilibrio hormonal por lo siguiente. El sistema endocannabinoide está definido como un sistema de neurotransmisión. Es como el internet de nuestro organismo. Entonces, las comunicaciones que se dan en el internet, o sea, el sistema de comunicación, se dan a través de las neuronas, que son los mensajeros químicos de nuestro organismo. Y entonces el CBD actúa en la elaboración y la síntesis de cada una de estas hormonas y las producen las glándulas, todas las glándulas endócrinas. Entonces, precisamente por eso genera y ayuda en el equilibrio hormonal, porque digamos en el metabolismo es clavado cuando tenemos un problema de tiroides, el CBD ayuda a controlar precisamente la tiroides para que tenga una función adecuada. Entonces, por eso se da el equilibrio hormonal a través de tomar el CBD. No quiere decir que ya tomando CBD voy a tener totalmente el equilibrio hormonal, no, pero va a contribuir a que se llegue a ese equilibrio hormonal. Aquí tenemos las secuelas que dejó el COVID, que ya sabemos qué pasaron, lo vivimos, lo hago mención precisamente para que recordemos qué síntomas teníamos después del COVID, pues, fatiga, dolor de cabeza, dificultad para respirar, anormalidades cardíacas, arritmias a veces, deterioro cognitivo, nos dejó confusión, a veces muy fuertes, hay insomnio también, la pérdida del olfato que se ha mencionado mucho y también del gusto, a veces fue la caída del cabello,
Y aparte, además de eso, fueron daños celulares, reacciones inflamatorias, desequilibrio hormonal, ansiedad, depresión, debilidad motora y, como mencioné hace un momento, sin motivación. ¿Qué hace el CBD? Ayuda a controlar estos síntomas para que poco a poco se vayan eliminando. Y lo hemos logrado. Se ha logrado ahorita, que hemos visto, y los estudios que han tenido últimamente, que han seguido trabajando sobre ello, se ha encontrado esa situación de que ha superado a aquellas personas que han seguido tomando CBD, han logrado ya recuperarse, y otras personas que no lo toman siguen todavía con los problemas de la post-COVID, o sea, la secuela que dejó. Entonces, en ese sentido, es importante la función del CBD. Ahora, el CBD en el sistema autoinmune, que pues en muchas de las enfermedades que se tienen a través del problema del daño pulmonar, pues son generadas en el aspecto autoinmune. En este caso, pues el asma, a veces el asma no es producto de una infección, sino puede ser también producto de que nuestro cuerpo se ataca a sí mismo. Y se produce esta inflamación y se producen los problemas respiratorios. Y se ha comprobado que el CBD modula el sistema inmune en lugar de suprimirlo. O sea, no va a suprimir el sistema, como el caso de los tratamientos para cáncer, que son totalmente inmunosupresores, porque eliminan el sistema inmune en función de poder matar todo lo que viene siendo el cáncer. Y deja al cuerpo inerme, o sea, sin sistema y sin defensas. El caso del CBD es un inmunosupresor, pero al mismo tiempo es un inmunomodulador, o sea, va a moderar la cantidad de su acción precisamente para que exista siempre una acción inmune, pero también que tenga que no se ataque a sí mismo nuestro cuerpo. Y también ralentiza la producción de las células T, que son precisamente las que atacan, las que van a tratar de acabar aquellas células que consideran que son malignas. Y suprime la memoria del sistema inmune, o sea, en este sentido, aquello que tenemos que, porque nuestro sistema inmune queda grabado en una enfermedad para que de esa manera los anticuerpos, cuando vuelve esa enfermedad, puedan actuar. Entonces esto suprime la memoria del sistema inmune, lo que significa que el CBD puede reducir la probabilidad de futuros ataques autoinmunes. O sea, no va a atacar, no va a reducir lo que sea para otra enfermedad, pero lo que hace que nuestro cuerpo que vuelva a atacarse, eso lo quita, lo elimina. Entonces es muy importante esa acción del CBD. Y hablando del asma, es muy importante el CBD precisamente porque poco va eliminando periodos que se van teniendo de asma hasta que hay un momento que pase y se pueda decir que desaparece. No se cura, pero sí puede controlarla mucho hasta casi, como digo, retrasarla o evitar que surja. Las 5 acciones del CBD en forma ya global serían: prevenir el sufrimiento de la enfermedad, ayuda en el control de los síntomas, contribuye a la recuperación de la salud, reduce las secuencias posteriores a la enfermedad y en todos los casos, y a partir del momento de tomar CBD, nos da calidad de vida. Aquí vienen siendo las presentaciones que se tienen en oral, sublingual, tópico, inhalado, supositorios o inyectado. Yo recomendaría específicamente oral y sublingual, porque precisamente el inhalado pues no se da en el caso porque estamos afectando nuestros pulmones, aunque es muy rápido y eficaz, pero en este caso no es conveniente, no es recomendable. El tópico pues realmente no lo vamos a utilizar, pero sí el oral o sublingual sería lo más adecuado. No se tiene determinada una dosis estándar específica de la administración de los fitocannabinoides. Eso es muy, vamos, ya es una patrón, no existe una dosis. Hay que iniciar en poco e incrementar en forma lenta, hasta llegar a la ventana terapéutica, que es cuando se siente controlados los síntomas. O sea, cuando llegamos a nuestra dosis, aquí ya me quedo. Y para cada persona es una ventana distinta, eso es muy importante. Aquí hay una fórmula que trato de que sea más estándar, pero es lo que encontré más cercano al estándar. El peso del kilogramos de la persona entre 4.5 multiplicado por 3 o 6 o 9, dependiendo si es baja, media o alta el problema de la enfermedad. Y ahí nos van una cantidad de miligramos. Y esos son los miligramos que debemos de tomar por día. Es una fórmula, no quiere decir que lo vamos a tomar desde un principio, sino poco a poco lo vamos a ir tomando hasta llegar en cosa de 10, 15 días a la cantidad que nos marca esta fórmula, y es donde podemos sentir que tengamos controlada nuestra sintomatología. Eso es lo más cercano a una dosis que podamos programar, pero lo importante es encontrarla a nosotros mismos. Y todo siempre es una recomendación que hacemos: iniciar con microdosis, llevar una bitácora desde el inicio para poder identificar sus avances. Eso nos ayudará a encontrar la dosis y la ventana terapéutica, porque a veces se nos olvida cómo me sentía antes. Si lo sabemos, si anotamos cómo nos sentíamos, ya la semana volvemos a revisar, ya vamos a ver el avance. Y siempre menos es más, o sea, considerar que poco a poco es lo que va a hacer mejor o más efecto.
Para tener leves efectos secundarios, puede tener leves efectos secundarios al iniciar el tratamiento. Puede ser un dolor de cabeza, un malestar estomacal ligero, en 2 o 3 días pasa, pero no se asusten, no va a pasar nada, sigan tomándolos sin mayor problema, van a tener los beneficios. Mantener esta ventana por 6 semanas y después iniciar su disminución es la misma forma como se incrementó. Eso es lo para evitar. Si hablamos ya de una enfermedad crónica, pues no podemos bajarla. Pero si hablamos de alguna situación que va a dominarse y después va a desaparecer, tenemos que ir poco a poco disminuyendo hasta quedar con una situación pequeña para mantener, digamos, ser preventivos, para tener una prevención para que no vuelva a surgir. Eso es muy importante, el CBD como preventivo. Y la revisión médica periódica es fundamental para irnos checando cómo andamos. Pero CD es un lema que tienen los científicos. El CD no es para todo ni para todos. La razón de esto es que hay unas personas que tienen muy pocos receptores CB1 o CB2 o hay deficiencia de ellos y por esa razón pues no va a ser el mismo efecto. No quiere decir que no haga ningún efecto, va a hacer un efecto, va a ayudar, pero no en la misma proporción que otras personas. Es donde viene el punto importante que no es para todo ni para todos. Aquí hay unas referencias de lo que viene siendo, donde pueden ustedes consultar en un momento dado todo lo que hemos hablado, que está como una base científica. No es una base empírica, es totalmente científica, tiene fundamentos y que pueden llevar a cabo a cualquier consulta ahí. Pues bien, estamos ya en la sección de preguntas. Betty, a sus órdenes. ¿Qué preguntas tenemos? Perfecto, empezamos con las preguntas. La primera nos dice, soy maestra, atiendo niños pequeños y padezco tinnitus. ¿El CBD puede servirme de algo? El tinnitus normalmente proviene de, no sabemos una definición muy clara de cómo se produce, generalmente viene siendo en el oído interno. Cuando puede ser una inflamación del oído interno, puede ser pues obviamente la misma edad que tengamos. Mucho también es la forma en que alimentos que estamos tomando, que comemos, o bien a veces hay tensión, hay mucha tensión. Cuando el tinnitus surge por una inflamación, si tomamos el CBD, va a eliminar la inflamación y va a disminuir el tinnitus. Cuando hablamos de un estrés, también lo mismo. Cuando ya hablamos, porque la edad, nuestras neuronas ya no están trabajando de la misma forma y por lo tanto no hay la misma comunicación, pues puede ser que disminuya, pero no va a eliminarse. En todos los casos, lo que se va a hacer es que al tomar el CBD va a hacer que tengamos una reducción del mismo. Como dije hace un momento, no vamos a curar, pero vamos a controlar. Se va con el CBD a disminuir un poco esa afección. No se va a eliminar. Nunca, no es recomendable poner gotas en los oídos del CBD, no es por ahí. Es tomado sublingual porque esto entra directamente a través de la sangre al oído para de esa manera eliminar alguna inflamación o controlar la neurotransmisión que hay hacia el oído interno. Pero es por ahí. Ahora, puede haber muchas otras causas de tinnitus que no se han encontrado, pero que actualmente, de hecho, muchas personas recomiendan. Yo he estado con doctores que me explican que lo que mejor recomiendan es tener música suavecita para disfrazar el tinnitus. O sea, no lo están quitando, simplemente están tratando de que no lo notemos. Pero sí el CBD ayuda a controlar en parte a esa afección. ¿Qué otra pregunta? Químico, he tenido 2 derrames cerebrales y consumo CBD sublingual y cápsulas que me han ayudado mucho, pero mi familia insiste en que me hará daño. ¿Cómo les explico que no es así? ¿Cómo enseñarles? Invítalos a estas pláticas. Aquí podemos, y que me hagan las preguntas, aquí podemos contestárselas. La realidad es de que existe un trauma tan tremendo, un miedo enorme porque proviene de la cannabis. Y les voy a explicar algo más. Es como el caso yo lo diría como la heroína, todo lo que es todos los opioides, es la droga. Sin embargo, díganme qué utilizan cuando estamos en enfermos terminales, cuando los dolores son muy grandes, o sea, utilizan opioides. O sea, se toma la parte positiva de esa droga para efecto curativo. Lo mismo sucede con el caso del CBD. Hay una parte psicotrópica que es el THC, pero que también es terapéuticos. Le voy a poner un claro ejemplo. El veneno de cobra, la víbora más venenosa,
de ahí se extraen ciertas sustancias que son curativas. Y es un veneno. Así es lo mismo, el CBD. El CBD es una parte extraída del cáñamo, de la parte masculina de la cannabis, y el THC o tetrahidrocannabinol, que es la parte psicotrópica, es la parte femenina de la cannabis, entonces, que es la marihuana. Entonces, nosotros nos referimos al CBD como tal, que es curativo, totalmente no tiene para nada, ni es adictivo, ni genera adicción, vamos, no tiene sobredosis, no hay mucho menos. Entonces, por eso es tan positivo en nuestra salud. Yo le recomendaría a la familia que pues consultase en internet realmente los beneficios que tiene el CBD. Es muy sencillo, abre una página, inmediatamente consulte, le va a ver ahí en Google cómo le aparece en una YouTube, le aparece en cantidad de información al respecto. O bien, digo, invítenos a estas pláticas con toda confianza. Y a usted, en el caso de que usted ha tenido problemas en su cerebro, realmente lo que está haciendo el CBD es generar nuevas comunicaciones en su interior, o sea, esta neurotransmisión, está generando nuevas neurotransmisión. Esto es muy bueno precisamente porque como es va a generar nuevas neuronas, entonces va a hacer que tengamos una mejor comunicación. Lo que sí le puedo decir es que no deje de tomar el CBD, le va a ayudar siempre, no tan solo el problema que tiene, sino todo lo colateral, pero sí le va a ayudar mucho y le siga tomando. ¿Qué otra pregunta? La siguiente es, consumo pregabalina recetada por el médico ante episodios de angustia, miedo, irritación y frustración. Me señaló que era para regular mi química sanguínea y neurológica. Me preocupa hacerme dependiente a la pregabalina. ¿El CBD puede ayudar? ¿Tendría que dejar de tomar la pastilla? ¿Me puede orientar? Sí, claro, miren, el CBD, como mencioné hace un momento, las características más importantes que son dentro del aspecto de la ansiedad. De hecho, vamos, ahorita está aceptado como tal, muchas clínicas lo están utilizando, incluso de autismo, de niños con espectro autista. Lo único donde no se utiliza son problemas donde ya existe una situación donde, digamos, como el CBD tiene THC en full spectrum, pues no se utiliza el THC donde hay problemas, por ejemplo, una esquizofrenia, porque ahí puede ser que también altere a la persona. Pero si es puro CBD, sí le ayuda a la esquizofrenia. Y entonces, hablando, ahí es donde podemos manejar el CBD aislado, el CBD de amplio espectro o el CBD full spectrum, o sea, los diferentes tipos de CBD. Pero definitivamente lo que hace el CBD en forma primaria, cuando lo tomo, si lo tomo un día, a los 3 días ya va a sentir el cambio, va a sentir tranquilidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente va a generar la activación de la serotonina. La serotonina, que no es para ahondar un poco, la serotonina nos va a dar paz, felicidad, ánimo, positividad y alegría. Estas son las características de la serotonina. Cuando hacemos ejercicio y sentimos ese placer del ejercicio, es la serotonina la que tenemos trabajando. Y esa serotonina también va a ayudar a que se genere la melatonina, que es la que genera el sueño. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, es salud. La otra va a activar a la dopamina. Y la dopamina, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la parte cognitiva, la parte motora, la parte de la motivación, relajación, el placer, la recompensa. Eso es lo que nos va a dar la dopamina. O sea, porque eso muchas gentes toman opioides o una serie de drogas, porque van a activar a la dopamina para que les dé el placer. Y lo que hace el CBD es activar la dopamina en equilibrio para darnos esa sensación de tranquilidad, pero un placer controlado, un placer estable, no un placer alocado. Es precisamente lo que hace el CBD. El CBD se utiliza para tratamientos para evitar precisamente los vicios de las drogas, o sea, elimina la actividad. Por ejemplo, el CBD controla, cuando tomamos CBD con THC, el CBD evita que el THC actúe como psicotrópico, porque controla los opioides. Por eso el CBD se utiliza precisamente para eliminar el vicio de las drogas. Aparte de eso, pues va a activar a la anandamida, que es la que nos abre el apetito, nos elimina el dolor, nos hace que se genere, pues se active todo el sistema endocannabinoide y el sistema hormonal. O sea, en todos sentidos el CBD nos va a dar una ayuda para que todo ese cobijo de nuestra persona evite precisamente la ansiedad, la depresión, la tensión, el estrés que vayamos a tener. Y obviamente, con la medicina que está tomando, va a decir usted, bueno, pues voy a dejar de tomar la medicina. No es así. Lo importante es que siempre esté de la mano de su médico. Y que en un momento dado puede hacer que disminuya la cantidad de la medicina
y pueda pueda tomar el CBD. Y de esa manera, en forma equilibrada, va a aprovechar las ventajas que tiene el CBD en todos los demás y aparte las ventajas que tiene la medicina sin generar una dependencia de la misma medicina. He visto pues personas que con el tiempo van a llegar al punto en que casi ya no toman medicinas para ansiedad o depresión o insomnio y toman únicamente el CBD. Pero insisto, cada caso es distinto y siempre debe ser de la mano de su médico. No puede uno recetarse. El médico tiene que saber que estamos tomando CBD para que pueda él equilibrar las medicinas que estamos tomando. Y siempre le recomendaría utilizar la microdosis al tomar el CBD, dosis pequeñas, poco a poquito irlas aumentando. ¿Qué otra pregunta? He escuchado que el vapeo puede ser de utilidad para el cuidado de afecciones pulmonares. Escuchando en los medios, en la televisión, critican el uso de vapeadores. ¿Cómo sé cuál me puede servir y cuál no? Mire, el vapeo en sí es una situación donde usted va a inhalar por los pulmones de forma directa a través de un cigarro electrónico, que es un inhalador. Va a inhalar vapor de CBD con una temperatura entre 135 y 150 grados centígrados, que es como se produce el vapor, y después se disminuye al momento de entrar a nuestro organismo. Pero menciona mucho la cuestión del daño que hace por la temperatura. Lo que sí es importante es que cuando estamos hablando de una obstrucción respiratoria, es muy difícil inhalar, es muy difícil aspirar, o sea, tener un cigarro en este sentido, un cigarro electrónico que vamos a vapear CBD. Entonces, lo que se recomienda, inhalar, pero a través de un inhalador donde tengamos un tipo de aromaterapia, donde inhalemos el CBD, porque se puede hacer ahí para poder poner el inhalador el CBD, y pueda inhalar el vapor del CBD, pero en la poca respiración que pueda tener, que lo empiece a respirar para que le abran los bronquios, para que de esa manera se dilate todos los bronquios, para que poco a poco se elimine la inflamación, ayuda mucho, pero si puede soportar el vapeador, qué bueno, o sea, ese cigarro electrónico, pero si no lo puede, es con inhalaciones que antiguamente desde la época de nuestras abuelitas lo hacían, aquel inhalador con Big Vaporub, recuerdo mucho, ya como nos ayudaba mucho con la respiración. En este caso, el CBD lo podemos utilizar también eso con gotas de aceite de eucalipto y puede ayudar bastante, de hecho va a ayudarles mucho, porque el eucalipto que nos abre las vías respiratorias por un rato, el CBD va a evitar la inflamación. Entonces eso es muy importante, entonces sí lo puede hacer, pero insisto en la recomendación que les acabo de hacer, con su médico y aparte evitar lo posible por la cuestión del vapeador, por lo posible, porque puede ser que no lo soporte. Lo mejor sería inhalar con un inhalador ya más grande que pueda permitir que los vapores puedan surgir de forma más normal. ¿Qué otra pregunta? Químico, la última porque estamos bombardeados por todos lados y el tiempo no perdona. Dice, una persona que está en coma por una operación, ¿le sirve el CBD y cuál sería la dosis? Híjole, pues es que todo depende de qué tipo de problema tenga la persona en coma. Es muy aventurado decir que le va a servir o no, o que le puede ayudar. Eso ya es decisión del médico. Si sabemos que tuvo un problema neuronal o tuvo un problema, otra cosa que haya pedido, o sea, un coma inducido, algo así, entonces ya podemos saber si puede ayudar el CBD o no, pero es muy aventurado mencionar que sí le va a ayudar porque no sabemos, o sea, no puedo yo decir que le vaya a ayudar. Es su médico el que le debe decir si puede ayudar o no el CBD. Perdone, pero no le podría yo contestar de otra forma. ¿Qué Pues otra bueno, pregunta? a Hilda que hizo esta pregunta y a Miriam que tiene la duda también de cuando el médico no acepta y las demás que tengo sobre los perritos y demás, los invito por favor a acudir a las plataformas tecnológicas que tiene el Químico Villalobos para poder tener un acercamiento en otros espacios y darle también ustedes mayor información a él para que pueda atender sus preguntas y continuar con este intercambio de información que tan necesario es para todos los que estamos interesados en aprender. Agradecerle, Químico, no sin antes también comentarle a la audiencia que la próxima semana tenemos la última presentación, el último webinar del año,
en donde la información que nos va usted a regalar va a ser muy interesante. Normalmente en las fiestas decembrinas cometemos excesos en todos los sentidos, exceso de fiestas, exceso de comida, de bebidas, y qué mejor que prepararnos antes de las fiestas para poder hacer lo correcto y no sufrirlas. ¿Qué les parecería poder tener un preventivo para la resaca, para la indigestión, tener algunos tips de qué hacer para terminar bien el año y arrancarlo todavía mucho mejor? Así que no se pierdan el último webinar de este año, que nos va a dar toda esa información previa a las fiestas de Navidad y Año Nuevo para que las terminemos realmente como fiestas y muy felices. Y por último, anótense, por favor, no dejen las redes sociales para que se preinscriban ahorita en diciembre y queden también registrados para la masterclass del próximo año en febrero, 11 de febrero, 11 de la mañana, y es totalmente en línea. Muchísimas gracias, Químico. Gracias, muy